Flavia había preguntado, en relación al dolor de cabeza, ¿podrías aclarar un poco más sobre las informaciones que recibimos que nos afectan así de esa manera? Es simple. El cerebro es un decodificador de información. El cerebro recibe informaciones constantemente de nuestra realidad y de otras realidades. Cuando el cerebro está recibiendo demasiadas informaciones, se produce un dolor de cabeza. Para los que conocen bio, se dice que cuando la persona no para de pensar, el cerebro le genera un dolor de cabeza para que pare. Es parecido, pero no es lo mismo, ¿ok? Entonces, es importante que sepan que cuando tienen un dolor de cabeza, es porque están recibiendo demasiadas informaciones, lo que nosotros, el ser humano, llama pensamientos. Si ustedes en ese momento paran su mente, controlan el pensamiento con quien aparezca en su mente en ese momento, el dolor de cabeza tiene que desaparecer, desaparece. Esto ocurre si ni bien empieza el dolor de cabeza, yo controlo mi pensamiento. Si me dejo estar, después me va a costar más. ¿Ok? Otra pregunta de Flavia. En relación a las creencias vinculadas o malas asociaciones de las que no somos conscientes, que se habló en uno de los comentarios, ¿podrían aclarar al respecto? Sí, es muy simple. El cerebro, por un principio de supervivencia, hace asociaciones. Si yo como una comida X, para seguir con el ejemplo de la clase de esta mañana en la comunidad, si yo como salmón y me cae mal, por algún motivo, no voy a entrar en detalle ahora para no irme, ¿sí? Y me cae mal, mi cerebro registra que el salmón es peligroso. Entonces, se guarda esa información en una parte del cerebro que se llama límbico, que es el que rige toda la parte emocional, y no voy a poder volver a comer salmón hasta que no cambie esa asociación. Esto, trasladado a cualquier otra área de su vida, funciona igual. El cerebro asocia, siempre asocia para nuestro beneficio. El salmón no es peligroso, no es dañino, no ocasiona ninguna enfermedad, es un alimento saludable. Pero a mí me cayó mal, entonces el cerebro, para protegerme a mí, hace que no pueda volver a comer salmón. El cerebro no hace interpretaciones, el cerebro es literal, no interpreta. No, el cerebro no me va a decir en ningún momento, esto es un pescado que podés comer y que te va a hacer bien. De ninguna manera, el cerebro lo toma como un peligro. ¿Se entiende, no? ¿Sigo? Ah, no, pensé que ibas a seguir con esta respuesta. No, me parece que está claro. Esas son las asociaciones que hace el cerebro. El cerebro es literal, no tiene sentido del humor y realidad y fantasía es exactamente igual. Entonces, si ustedes se levantan a la mañana, se miran al espejo, dice, qué cara que tenés, parece que estás muerta, el cerebro dice, sí. Si ustedes se levantan a la mañana, se miran al espejo con una sonrisa, y dicen, ay, qué linda que estás hoy, el cerebro dice, sí. Nunca les va a contradecir. Y hace asociaciones siempre en beneficio de mi supervivencia. Al cerebro no le importa si yo soy feliz o soy una desgraciada, porque la única función que tiene es mantenerme con vida. El cerebro no fue diseñado para la felicidad, fue diseñado para la supervivencia. Si yo no soy capaz de hacerme feliz, el cerebro no lo va a hacer por mí y no es una tarea que le corresponda a mi doble. Que quede claro esto. No es una tarea que le corresponda a mi doble, me corresponde a mí. Yo tengo que aprender a controlar mis pensamientos, yo tengo que aprender a elegir mis pensamientos, porque mi doble, el Dios en mí, no vive en mi realidad, vive en su realidad. Él no tiene idea cómo se vive en esta realidad, de la misma manera que nosotros no tenemos ni idea de cómo se vive en su realidad.
No sabemos si en su realidad existe el dinero, no sabemos qué comen, no sabemos cómo viven, no sabemos absolutamente nada. De la misma forma, nuestro doble no sabe que acá existe el dinero, que existen las enfermedades, que hay que trabajar, no, que tenemos hijos. De la misma forma que nosotros tampoco sabemos cómo se vive en el futuro, en la realidad acelerada. No sabemos cómo son sus cuerpos, no sabemos qué comen, qué hacen, cuál es la moneda de cambio, si es que la hay, porque nosotros, si vieron la entrevista que les compartí de Garnier, la primera entrevista que se dio a conocer, él deja muy claro que esta realidad, creo que está en esa, si no está en esa, está en otra que ya les compartiré, nosotros, no, está en esa, que estamos lejos de ser universales con nuestro pequeño pensamiento humano. Esto lo hemos dicho nosotros ya hace bastante también. Nosotros solo conocemos nuestro mundo. Entonces, tenemos un pensamiento muy limitado, solo en nuestro mundo. Todavía hay gente que se cuestiona si existen los extraterrestres, como si fuéramos el centro de todo el cosmos, como si no hubiera otra cosa más que nosotros, lo cual es algo ilógico en semejante universo que solo estemos 7.000 millones de personas. No tiene sentido. Pero hay personas que, ¿sí? Esto es un ejemplo para mostrarles el pequeño pensamiento humano. Entonces, hacerme feliz, estar sano, vivir bien, depende exclusivamente de mí. ¿Querés hacer alguna acotación? No, Bueno. creo que ya fue bastante clara. Juanita, ¿qué es un pensamiento benevolente? Mira, te voy a decir una sola cosa que ya después desarrollaremos en su momento, porque si no se va a dar lugar a confusión. Un pensamiento de benevolencia es pensar de otra persona algo que si la persona pudiera leer tu pensamiento, le encantaría lo que estás pensando de ella. Por eso, el pensamiento de benevolencia no es automático, porque uno tiene que saber que lo que está pensando a la otra persona le gustaría. Así que en principio, eso es el pensamiento de benevolencia. Nora. Espera, que quede claro una cosa. Siempre es más fácil tener un pensamiento de benevolencia hacia alguien que no conozco que hacia alguien que conozco. Sobre todo, si ese alguien que conozco no me cae bien o tuve algún problema, porque ahí interfiere la parte humana. Nora, cuando nos fuimos del espacio creador, ¿dónde permanecemos para reencarnar? Punto 1, no se reencarna, se encarna. Y cuando nos vamos del espacio creador, encarnamos en la Tierra. No hay sala de espera. No hay un lugar donde uno sale del espacio creador y va y se sienta esperando. No. Cuando salimos del espacio creador, encarnamos en la Tierra como seres humanos. Igual es una pregunta que vamos a ver más en detalle más adelante porque faltan ver muchas cosas todavía, hay distintos tiempos. Ivone, me quedé muy desconcertada con saber qué ver o escuchar. Otro tipo de información me parasita. Uno de mis entretenimientos es YouTube. Soy curiosa, me encanta saber de todo. Otra cosa que también disfruto mucho es la música, la cual también está cargada de emociones. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Y mira, si querés, tapate los oídos y ponete gafas negras. No, esto no es a ver, uno no tiene que estar paranoico con estas cosas. ¿Por qué? Porque uno sabe que se parasita porque conoce la ley. Durante 24 horas del día, nosotros 23 horas y 58 minutos vivimos fuera de la ley. ¿Por qué sabemos que vivimos fuera de la ley? Porque conocemos la ley. Entonces, cualquier cosa que nos suceda, cualquier cosa, podemos volver a la ley y se terminó el problema. Lo que no tenemos que hacer es estar pendientes todo el tiempo, porque si a vos ahora me decís a mí
A mí la música me emociona, entonces me parasito. Ya estás analizando algo que todos tenemos emociones durante todo el tiempo. Estamos parasitados, sí. Y lo cambiamos, lo entregamos y se terminó el problema. Porque si no, tendríamos que vivir encerrados, cual monje, entre cuatro paredes y ni siquiera ver la luz del sol, porque hoy yo cuando abrí la ventana de mi casa a la mañana y vi que había un sol enorme y que estaba el cielo azul, dije, hermoso día. Y eso me pudo haber ocasionado una emoción, ¿sí? ¿Y qué? Estoy parasitado y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Me voy a morir? No. Es cuestión, a ver, pensemos lo que pensamos. Hay veces, yo el otro día lo estaba hablando con Silvina, que yo lo diferencié entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, pero en general no es tan así, porque también hay mujeres que tienen cerebro con reacciones parecidas al hombre y hay hombres que tienen cerebro con reacciones parecidas a la mujer. Pero para que les quede más claro, hay mucha gente, no voy a generalizar ni decir toda, hay mucha gente que cuando es feliz se pregunta por qué es feliz y pierde tiempo de ser feliz para buscar algo que le demuestre que no debería ser feliz. ¿Entendemos? O sea, no es cuestión de analizar todo el tiempo todo, porque si no nos volvemos locos y la verdad no es ni en beneficio nuestro ni en beneficio de nuestra supervivencia.